Bienvenidos a Los Hijos del Bisturí, el podcast sobre cirugía, medicina y salud para gente que no es médico. Aquí disiparemos dudas frecuentes y contaremos historias de cirujanos y pacientes y cómo la cirugía ha cambiado sus vidas. Bienvenidos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Benito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Benito Ramón, cirujano general. Estoy aquí con mi amigo Jorge Romero, cirujano plástico, estético y reconstructivo. Platícame, Jorge. ¿Qué me cuentas de nuevo en la cirugía plástica? Pues muy bien, fíjate que ha sido una semana con un montón de trabajo. Realmente el mes de septiembre y los meses previos, todos fueron iniciando con muy poquita trabajo y como fueron avanzando, se fueron llenando cada vez más. De repente te das cuenta que ya estás con un montón de cirugías agendadas, ¿no? Sí, yo creo que el regreso a clases y todo esto pues va haciendo que la gente vaya regresando a sus actividades y pues bueno, los que nos dedicamos a la cirugía quizás no tenemos tanta actividad quirúrgica, ¿verdad? Pero pues sí bastante consulta. Sí, platícame, claro. ¿Qué es lo que has estado viendo más frecuentemente ahorita en la consulta? Mira, bueno, pues de todo un poquito, contorno corporal, etcétera, pero hoy quiero tocar un tema que me ha llamado mucho la atención porque es la pregunta que más recibo en las redes sociales y es la circunstancia por la cual más personas se acercan a preguntar, que es la cirugía de lipo de papada. Es una cirugía para, bueno, muchas personas quizá no saben, pero los cirujanos plásticos hacemos procedimientos en el cuello, no nada más una lipo de papada, por ejemplo, y bueno, es un tema que me encantaría tocar el día de hoy. Claro, porque cuando hablamos de cirugía de cuello, pues generalmente los que nos dedicamos a la medicina o a la cirugía pensamos en procedimientos como procedimientos de tiroides, procedimientos, no sé, de algunos ganglios en el cuello o de algún otro tipo de cirugía endocrina, ¿no? Platícame, Jorge, ¿qué procedimientos hacen los cirujanos plásticos en el cuello? Bueno, pues principalmente sí es cierto que es muy popular una lipo de papada, pero para empezar ni es ni de cerca el procedimiento más frecuente que realizamos nosotros en el cuello. Hay un procedimiento que se llama cervicoplastía, que va acompañado normalmente de un facelift o también se le llama refrescamiento facial o ritidectomía. Ritidectomía es porque es una cirugía que quita las arrugas. Rítides son arrugas. Entonces, bueno, ese es su nombre técnico. Entonces, entre otros procedimientos, la cervicoplastía es uno que nosotros utilizamos para corregir muchos defectos que hay en el cuello que vienen sobre todo con la edad y que muchas veces la gente cree que se pueden corregir con una lipo de papada, pero están equivocados. Ok, cervicoplastía entonces y lipo de papada no es lo mismo. Exacto, no es lo mismo. ¿Qué es la lipo de papada y qué es la cervicoplastía? La lipo de papada es un procedimiento relativamente sencillo y es hasta cierto punto buscado por la gente porque requiere no necesita una anestesia general, por ejemplo. No suele ser tan doloroso, no suele dejar cicatriz o la gente piensa que no deja estigmas o evidencia. Y entonces es un procedimiento a través del cual nosotros por incisiones muy pequeñitas introducimos nuestra cánula y aspiramos la grasa del cuello. A diferencia de la cervicoplastía, que es una cirugía en la cual nosotros hacemos una incisión de manera formal que puede ir alrededor, bueno, de por delante y también un poquito por detrás de la oreja y en ocasiones en la zona del mentón. Son incisiones que pueden asustar un poquito a las personas porque, bueno, nadie quiere una cicatriz, ¿verdad? Pero normalmente están colocadas en sitios donde no se van a ver, no se van a notar y a través de esas incisiones nosotros podemos trabajar adecuadamente el músculo platisma, por ejemplo, en el cuello. El músculo del cuello, ¿no? El que estira el cuello. Así es. Y entonces nosotros, para empezar, trabajamos ese músculo y trabajamos los tejidos que hay debajo de él, como son la grasa subplatismal, como son las glándulas salivales y como son los músculos digástricos, que todos estos tejidos pueden protruir en el cuello, causando esa... O sea, que se cuelga. Sí, pueden causar esa imagen como que está colgada, pues, del cuello. Y entonces solo con una cirugía como esta es donde realmente podemos el famoso trabajarlo. Papadopoulos. Sí, correcto. Ok, perfecto. Bueno, y por ejemplo, la lipo de papada, ¿por qué es tan popular? Pues es un procedimiento que es muy popular en redes sociales porque, para empezar, en nuestro país y en Latinoamérica tenemos un problema de sobrepeso y obesidad. Entonces, muchas personas tienen ese sobrepeso
digamos, marcado o se nota en su cara y su cuello, y no tienen adecuada definición del borde de la mandíbula. Entonces, las personas quisieran tener un cuello más estilizado, sobre todo porque lo ven en las artistas, en las estrellas, en las películas. Entonces, pues la gente va buscando esa apariencia y pues creen, erróneamente creen, sobre todo guiados por las redes sociales, que por medio de una lipo de papada van a conseguir adelgazar completamente el cuello y definir la mandíbula. Ojo, en algunos casos sí se puede, pero la gran mayoría de los pacientes no son candidatos a una lipo de papada, y si se realiza una lipo de papada no van a llegar al resultado que quieren, y al contrario sí se van a ver expuestos a una serie de secuelas. ¿Quiénes son candidatos entonces para hacer una lipo de papada? O sea, ¿a quién sí se la voy a hacer y a quién no? El candidato ideal es un paciente que tenga un depósito de grasa bastante superficial en el cuello, sobre todo en la zona del mentón, a lo mejor que le falte un poco de definición de la mandíbula, de los bordes de la mandíbula, pero que no sea un paciente que tiene flacidez, por ejemplo, en el cuello, porque la flacidez no se puede corregir con una liposucción, no importa cuánta tecnología apliquemos, que ahora afortunadamente hay mucha tecnología y nos ayuda bastante para mejorar nuestros resultados. Pero de todos modos, si hay flacidez, si hay excedente de piel, eso no va a mejorar por completo, y de hecho va a dejar marcas, ¿no? Va a dejar evidencia de que se realizó el procedimiento, se va a ver raro ese cuello. Entonces no es lo mejor. El paciente correcto sería un paciente, pues en general delgado, con ciertos depósitos de grasa nada más aquí en el cuello, que se puede acumular pues por origen genético o diversas otras causas, y que no tenga flacidez ni excedente de piel en el cuello. Ese sería nuestro, pues yo creo que el paciente ideal, ¿no? Ajá, ideal. Ok, y por ejemplo, hay supongo que están estos pacientes, hombres o mujeres, que son delgados y que tienen como estas llantitas en el cuello, cuellos gorditos, que inclusive marcan mucho los pliegues. ¿Esos pacientes son candidatos a cirugía de lipo de papada? Sí, hay que revisarlos. Cada paciente es muy diferente, pero en general, si lo que sobra es piel y si los tejidos de abajo están caídos, pues realmente la lipo de papada no va a resolver el problema, ¿no? Ok. Ya me dijiste también que la cervicoplastía, propiamente dicha, pues es una cirugía diferente a la lipo, que es solamente pues succionar esta grasita a través de la canuela. Pero bueno, la cervicoplastía en sí es un procedimiento más complejo que la lipo, técnicamente hablando, ¿sí? De estos pacientes que se les realiza la cervicoplastía, por ejemplo, ¿qué tiempo les dura la cirugía? Mira, eso es bien interesante porque, como te comentaba, la cervicoplastía generalmente se hace en conjunto con, o sea, no nada más trabajamos el cuello, sino que trabajamos también el tercio medio de la cara y a veces también el tercio superior, la parte de arriba. Es una cirugía bastante compleja técnicamente y por eso no la realizan tanto o no se hace tan seguido, a diferencia de la lipo de papada, que técnicamente es, entre comillas, fácil de hacer, y entonces encontramos pues personal que ni siquiera es médico realizando esa cirugía, ¿no? En el caso de la cervicoplastía y del lifting facial, pues son cirugías que sí demandan más entrenamiento y estás expuesto a potenciales complicaciones muy severas si no sabes realizar adecuadamente el procedimiento. El paciente que se opera de una cervicoplastía o de una RITI, como le llamamos nosotros en cirugía plástica, o de un refrescamiento facial o de un facelift, va a tener cambios en la cara y en el cuello que, si bien no van a durar toda la vida, van a detener un poquito el envejecimiento. Entonces, ese paciente, si a lo mejor en 10 años, por decir, se hizo la cirugía a los 50, si a lo mejor en 60 años, a los 60 años, otra vez tiene algo de flacidez, otra vez tiene tejido sobrante, va a tener menos tejido que si no se hubiera hecho la cirugía. Es decir, si ponemos a dos gemelos y están envejeciendo juntos y uno se opera y el otro no, 10 años después de esta cirugía, el que se operó se va a seguir viendo mucho más joven que el que no se operó. Ok, perfecto. Oye, y por ejemplo, hablando de la lipo de papada y de la cervicoplastía o de la RITI, ¿cómo es el procedimiento? O sea, yo llego al hospital, me operas, ese día me voy, ¿en qué consiste? Cuéntanos un poquito acerca de cómo es, porque la gente quiere saber, bueno, me voy a quedar hospitalizado, ¿qué me va a pasar?
Sí, bueno, esto va a depender mucho de los protocolos y criterios que siga cada médico. Hay muchísimas técnicas para realizar estas cirugías, pero con las técnicas actuales, lo más recomendable es que el paciente se quede hospitalizado por lo menos una noche para vigilar que no exista ninguna complicación que pueda poner en riesgo el resultado o la vida del paciente, ¿no? Generalmente es una cirugía que, dependiendo del plan quirúrgico y de todo lo que vayamos a hacer y de cuántos procedimientos combinemos, porque también se puede combinar con algunos otros. ¿Qué otras cosas se le puede hacer al paciente? Se le puede hacer, por ejemplo, una blefaroplastia, es lo más común. Cuando te haces la cirugía de la cara, generalmente aprovechas y manejas los párpados. Entonces, cuando haces el párpado y haces aparte el reestiramiento facial, a veces también se utiliza mucho hacer un poquito de liposucción alrededor del ombligo, obtener grasa y inyectarla en algunas zonas donde hemos perdido volumen. Eso se llama lift and fill. Entonces es lift. Como transferencia, no vaya de... Y vas a pasar un poquito de grasa en las zonas donde no hay. Y bueno, ¿y en qué consiste la cirugía? Pues consiste en realizar una incisión. Generalmente, como te comentaba, es preauricular. Antes se hacía bien adelante de la oreja. Hoy en día ya se hace un poquito más adentro para que la cicatriz sea menos notoria. Menos evidente, claro. Mucho menos evidente. Y bueno, hacemos nuestra incisión. A veces, como te decía, podemos hacerla en el mentón. Podemos hacer también o acompañar de una incisión en el mentón. Dependerá de cada caso y de la cirugía o de la técnica que utilice el cirujano. Y pues también el procedimiento puede durar poco o mucho dependiendo de qué tanto le vayas a hacer al paciente. Lo normal sería entre 3 y 6 horas. Pero hay ocasiones donde se puede prolongar hasta 8 o 9 horas la cirugía y por eso es mejor que el paciente se quede hospitalizado. Entonces el paciente llega, se opera. Generalmente lo hacemos, bueno, a mí me gusta mucho hacer gran parte de la cirugía con anestesia local y sedación, pero también se puede hacer con anestesia total intravenosa y también con anestesia general. Entonces hay de esas opciones. Y una vez que se realiza la cirugía, al paciente se le pone un vendaje muy leve, no tan compresivo, se va a su cuarto. Obviamente, por lo general dejamos drenajes, eso sí, hay que dejar un drenaje que se debe quedar por lo menos 24 horas para minimizar el riesgo de un hematoma, o sea, de un acúmulo de sangre, pues, claro, que nos pueda comprometer el resultado. Y normalmente a la mañana siguiente, cuando el paciente ya comió, ya caminó todo, se puede ir a casa. Ok, ¿duele? Realmente no es un procedimiento doloroso. Una vez que el paciente ya está suturado y todo, no es un procedimiento particularmente doloroso, y si fuera así, de todos modos, damos al paciente los suficientes medicamentos para que no sientan dolor. Ninguno de nuestros procedimientos, estamos buscando que el paciente quede con dolor, ¿verdad? No, en general no duele más allá de cierta incomodidad que puede presentar en los primeros 3 o 4 días. Ok. Oye, una pregunta. Por ejemplo, ¿es un procedimiento que, como nos dices, se van de alta al día siguiente o dependiendo del cirujano, se puede llegar a ser ambulatorio? Es decir, ese día se va el paciente a su casa. A mí me ha tocado ver personas cuando voy a la plaza o no sé, al cine, y de repente los veo con su venda alrededor de la cara. Yo supongo que se hicieron algún tipo de estas cirugías. Después de la cirugía, ¿qué es lo recomendable? Que el paciente se mantenga en casa, que no se asolee, que puede ir a la plaza, puede realizar sus actividades, en qué tiempo puede hacer ejercicio de nuevo. Vaya, es las preguntas más comunes que la gente hace, ¿no? Sí, exactamente. El paciente, para empezar, generalmente son mujeres, pero sí hay hombres que se realizan este procedimiento. Cuando él o la paciente llega a la consulta y me está pidiendo realizarse este procedimiento, y lo primero que yo les digo es: olvídese de compromisos sociales por un mes. No porque no pueda ir, sino porque va a haber todavía cierta inflamación o a lo mejor un moretoncito. Entonces, pues por lo general les digo, espérense un mes sin compromisos sociales. Es decir, si tenías una boda, si tenías unos 15 años, pues no es momento de operar. O sea, es algo que planeas, ¿no? Vaya. Sí, tiene que ser adecuadamente planeado. Ahora yo estoy utilizando tecnología para realizarlo. Entonces, como uso ultrasonido transoperatorio, esto me ayuda mucho a que el paciente tenga menos inflamación, también menos dolor y que tenga menos moretones. Entonces, con esto puedo lograr que mi paciente a los 15 días ya esté recuperado. De hecho, desde la semana están mucho mejor.
pero a veces por eso se confían y ya quieren salir, quieren hacer muchas cosas y no es lo recomendable. Realmente asolearse pues va a empeorar su resultado, puede incluso tener algunas manchas, aumentar la hinchazón. Y entonces lo mejor es que se guarden un poquito. Pueden estar en su casa, pueden tener su vida prácticamente normal con su familia dentro de casa. Si es necesario que vayan, no sé, al súper o a algún lado, bueno, pues en casos... Bueno, ya hay súper a domicilio también, Sí. ¿no? Inclusive, ¿no? O sea, no es necesario. Pero realmente podrían hacerlo. O sea, el tema es que sí busco que lleven una vida un poquito más relajada durante ese primer mes. Y todo ese primer mes, a mí no me gusta que hagan ejercicio. Mira, y por lo general este tipo o las personas que se hacen un procedimiento cosmético, la mayoría pues no quieren que la gente se entere que se realizaron un procedimiento. Así es. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Te puedes dar cuenta si un paciente se hizo un restiramiento facial o si se hizo una lipo de papada? Sí. ¿Es evidente? ¿No? ¿Cómo funciona? Bueno, como cirujanos plásticos, nuestra meta es que no sea evidente. O sea, es el ojo entrenado. El ojo entrenado, vaya, se da cuenta, ¿no? Sí, una cirugía bien hecha no se nota. Okay. La verdad es que una cirugía bien hecha no se... O sea, se nota porque el paciente mejora, pero no se debe notar que está realizada. Y sí tiene que tener un ojo entrenado para decir, mira, ese se hizo una riti o ese se hizo una lipo de papada. Dicho esto, sí hay pacientes que quedan con ciertos estigmas que van a depender de muchísimas cosas. O sea, la cicatrización del paciente, los cuidados que haya tenido, la técnica del cirujano, la elección de las incisiones, del sitio y la técnica también para cerrar, suturar la herida. Entonces, dependiendo de todos estos factores en conjunto, vamos a tener un mejor o peor resultado. En esta cirugía en particular, cuando un paciente se hace un facelift o un restiramiento facial, una cervicoplastía, podemos llegar a ver, a veces, con las técnicas viejas, se ve como si estuviera aquí adelante de esto que se llama trago. Ahí se puede ver un pliegue. O sea, la bolita está de aquí de la oreja, ¿no? Exacto. Ahí enfrente se puede ver un pliegue y se puede ver la cicatriz. Eso es en pacientes que estaban operados con una técnica pues, que ya no se usa o que preferimos no usar actualmente. Otra cosa que puede suceder cuando la cirugía no está adecuadamente planeada por el cirujano es que se puede mover mucho la patilla o puede incluso desaparecer. Entonces, eso es importante saberlo. Ya de ahí, pues, podemos tener cicatrices hipertróficas que generalmente la gente piensa que son queloides. Los queloides no son tan frecuentes como la gente cree. Generalmente son cicatrices hipertróficas que se pueden tratar, pero que, bueno, mucha gente no las trata. La diferencia entre queloides y cicatriz hipertrófica, inclusive hasta para algunos médicos, es difícil que aprendan cuál es la diferencia, ¿no? Sí, en general, bueno, la diferencia va a ser que la cicatriz queloide se sale de los límites de la herida por completo y la cicatriz hipertrófica pues nada más se queda en el bordecito de la herida. Exactamente. Hasta 4 milímetros es el límite. Y bueno, pueden tener cicatriz hipertrófica, desde luego sí puede haber cicatriz queloide y pues ya lo temido es que en estas personas puedan llegar a tener como muy estirada su cara, ¿no? Cosa que pues si la técnica fue la adecuada, no tiene por qué suceder. Ok, perfecto. Oye, y por ejemplo, vamos a platicar de algo que nadie quiere platicar y que es parte del motivo de este podcast. Que la gente se entere o que la gente sepa y esté informada para tomar mejores decisiones, ¿verdad? Que sería lo correcto de decir. Es lo que a nadie le gusta hablar. Complicaciones. ¿Qué complicaciones puede haber tanto en la cervicoplastía, o sea, o en la lipo de papada? Hay que hablarlo y hay que decirlo como es. Claro. Mira, te voy a contar una cosa. Recientemente tomé un curso sobre manejo de la fibrosis en cirugía. ¿Qué es fibrosis? Bueno, pues es cuando el tejido que se inflamó se endurece, ¿no? Y queda ahí como una zona que a veces es visible, a veces nada más es palpable y a veces puede ser dolorosa, ¿no? Una zona como ahí, como un montoncito, una zona ahí como un topecito, le llaman a veces los pacientes, ¿no? Entonces, la lipo de papada es una de las cirugías que producen, entre todas las zonas donde hacemos liposucción, la lipo de papada es una de las zonas donde más se produce fibrosis y esa fibrosis puede llegar a ser más evidente. Personalmente, cada vez realizo menos lipo de papada porque cada vez veo que los pacientes, o sea, cada vez noto que son menos adecuados los candidatos que me llegan para lipo de papada y también cada vez tengo un mejor juicio clínico. Entonces considero que
pues cada vez son menos, ¿no? Los pacientes por los cuales yo decido realizar una lipo de papada. Y lo que sí es que me llegan muchos pacientes que se han realizado lipo de papada con otros, pues vamos a decir profesionales, pero no siempre son cirujanos plásticos. Y que tienen muchas secuelas, precisamente fibrosis, que tienen irregularidades en la piel se nota más adelgazada de un lado y más gordita del otro, se notan los pases de la cánula. Entonces esos son resultados no deseables. Entonces esa es una de las complicaciones en lipo de papada. Otra pudiera ser que el paciente hiciera un hematoma, que sangrara por dentro, hiciera un hematoma y requerirá volverse a operar. Y desde luego pueden tener problemas con las cicatrices y pueden tener una infección también. Esos son las complicaciones. Ya de ahí, pues vámonos a complicaciones más terribles y como dices, de las que nadie quiere hablar, como por ejemplo perforación de la vía aérea o del esófago. Del esófago, ¿no? es Son cosas que pueden llegar a suceder y que realmente no deberían suceder, pero pueden llegar a suceder dependiendo de muchos factores, pero principalmente pues hay temas técnicos. Y en cuanto a al lifting, tanto cervical como facial, pues las complicaciones pueden ser básicamente las mismas que te acabo de decir, quizá no tanto el tema de la fibrosis porque ahí no suele observarse tanto, pero sí puede haber problemas con la cicatrización, puede haber una infección, puede haber un sangradito muy pequeño o muy grande que requiera que vuelvas a operar al paciente. Y lo más temido en estos casos es una lesión del nervio facial. ¿Qué es eso? Pues el nervio facial es el nervio que hace que nosotros tengamos expresión en la cara. Por eso, cuando ves una persona con parálisis facial, pues no tiene la misma expresión. Generalmente la comisura de la boca está caída de un lado, no pueden levantar adecuadamente la ceja, no pueden cerrar adecuadamente el párpado. Entonces, esas cosas pueden llegarle a suceder a una persona que se hizo esta cirugía. La mayoría de las veces, esta complicación es transitoria porque un cirujano plástico es muy difícil que corte el nervio. Puede llegarlo a traumatizar, o sea, golpearlo y el nervio se inflama. Y al inflamarse, por la movilización, ¿verdad? Sí, y el nervio al inflamarse, pues va a tener repercusión, transitoria, o sea, en un tiempo en el que se va a recuperar el nervio, que puede ir de algunas semanas hasta 3 o 6 meses. En ese tiempo, pues el paciente a lo mejor no va a tener sus movimientos faciales, sus gestos, su mímica facial, a lo mejor no va a ser adecuada. Y bueno, ya los casos terribles, cuando tenemos una sección del nervio, es decir, cuando lo cortamos, cuando se cortó ese cable y pues ya el paciente no va a tener más expresión en esa zona de la cara, dependiendo de cuál sea la rama que se ha afectado, y puede llegar a necesitar una cirugía mucho más compleja para repararlo. Para repararlo, claro. Oye, Jorge, y para ir cerrando ya este tema, por ejemplo, dime, ¿sí hace la diferencia entre que te operes de esta cirugía con un cirujano plástico certificado a con alguna otra persona que se dedica a lo mejor a cuestiones estéticas, ¿verdad? Pero que no tiene el entrenamiento adecuado? Porque pareciera ser una cirugía rápida, una cirugía fácil, que como nos comentaste, no es nada rápida y no es nada fácil, y pareciera que cualquiera pudiera hacerlo, ¿no? Cualquiera que tomara un curso o un entrenamiento. Entonces, sí hace la diferencia que lo hagan con un profesional entrenado y certificado. Sí, por supuesto que hace la diferencia. Además, hablando específicamente de la lipo de papada, pues te digo, es un procedimiento que está muy, muy popular ahorita en las redes sociales. Hay muchas personas realizándolo en consultorios, dentales, imagínate. Entonces, Pues no, vaya. La verdad es un procedimiento que puede llegar a ser peligroso si alguien decide hacérselo, que está bien decidir, pero primero tienes que consultar con el profesional adecuado, con un cirujano plástico certificado, y juntos tomar la decisión que sea la mejor para tu salud, ¿no? Desde luego que importa mucho la preparación. Claro, en algunos casos, pues bueno, es una cirugía que se hace por motivos de salud, ¿verdad? Para mejorar la expresión facial, para detener quizás, como comentabas, el envejecimiento y quizás, asociado a problemas de párpados, pero siempre que se decide hacer un tipo de cirugía de esta índole, pues es una inversión, ¿verdad? Y si van a invertir en su salud, pues que más que lo hagan con un profesional certificado, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. ¿Y qué tal, Benito? Tú traías ahí un tema que querías platicar el día de hoy. Fíjate que sí, últimamente he estado notando que a la consulta tanto privada como institucional
cada vez llegan más pacientes con enfermedad diverticular o con divertículos del colon, que antes era una patología, pues no exclusiva, pero sí más marcada en la población de adultos mayores. Y ahora lo estamos viendo más frecuentemente en jóvenes. Oye, pero bueno, cuando te refieres a enfermedad diverticular y a divertículos, pues mucha gente puede no saber qué son los divertículos, o sea, qué realmente eso qué es y dónde sale. Bueno, mira, los divertículos, la enfermedad diverticular del colon, diverticulosis, diverticulitis, que son temas que pudieran parecer lo mismo o escucharse como lo mismo, son diferentes. Los divertículos en el colon, hay una amplia gama de clasificaciones y de maneras de llamarlos y estadios en los que los podemos dividir. Pero para hablar de divertículos o al hablar de divertículos, ¿de qué hablamos? Hablamos de un pequeño saquito o de una bolsita que se le forma al colon, que puede ser donde más comúnmente se forma, que es en la parte terminal del colon, o puede ser desde el inicio del colon, ¿no? Lo importante a saber o lo importante a que las personas conozcan es que el divertículo, esta bolsita, se va a ir dando como un proceso de envejecimiento normal del colon. Todos los colon del mundo, digámoslo así, van a envejecer de esa manera. Entonces, con la formación de divertículos, va a depender mucho de si hay presencia de síntomas o no hay presencia de síntomas o de alguna u otra complicación de las que en un momento les voy a explicar. Oye, fíjate que yo cuando estudié medicina, la verdad para mí se me hizo bien difícil entender qué era un divertículo, porque me decían, así como tú comentas, que son bolsitas que se hacen, que me parece la explicación más didáctica, pero yo siempre tenía la duda porque el intestino y el colon son tubos, son cables, ¿no? Bueno, ductos, vamos a llamarlos así. Entonces estas bolitas se hacen para dentro del tubo o para afuera. Ok, bueno, esa es una pregunta bastante interesante y es una pregunta muy compleja, pero que puede ser muy fácil de resolver. Siempre cuando platico con mis pacientes me gusta hacer analogías de situaciones cotidianas para que puedan entender más la enfermedad. Digamos que el divertículo es como cuando pasas con tu carro por un bache o le das un banquetazo y a la llanta le sale como una bolita, ¿sí? Es decir, la pared de esa llanta... Un chichón. Un chichón, exactamente. Le sale como un chuchumo o vaya, una bolita. La pared de esa llanta está dañada y a través de ella sale, digamos, la cámara, ¿verdad? Ya. Entonces, no alcanza a reventarse, pero tiene allí una protrusión o una bolita. Bueno, eso es muy similar con lo que pasa con los divertículos. Hay ciertas zonas naturales de debilidad en el colon por las cuales... puede protruir parte o ciertas capas del intestino, de la parte del recubrimiento interno del intestino, del colon, y que sería el divertículo realmente. Entonces, ese divertículo con el paso del tiempo se puede ir haciendo más grande, puede quedarse pequeño, puede tomar puede tener muchos tamaños e inclusive puede ser que no sea uno, sino que sean muchos o que sean 2 o 3 aislados. Va a depender mucho de cada paciente. En el caso de los pacientes que tienen divertículos, además del envejecimiento que nos platicabas del colon, ¿qué otra causa existe para que se vayan haciendo estos divertículos? Bueno, mira, los divertículos o estos divertículos tienen cierta carga genética. Es decir, pacientes que tienen pues, en línea directa papá o mamá con divertículos, pues es probable que puedan hacer la enfermedad, pero no es una regla, ¿no? Entonces, hay factores de riesgo bien identificados que van a hacer un paciente más propenso a padecer o a formar divertículos, ¿sí? Obesidad, los pacientes que tienen estreñimiento crónico, que tienen un bajo consumo de fibra, ¿sí? Pacientes que consumen regularmente alcohol, pacientes con tabaquismo, ¿verdad? Pacientes sedentarios que no hacen ejercicio regularmente son más propensos a formar divertículos. Y es que existen varias teorías de por qué se forman los divertículos o de estos factores de riesgo, ¿no? Y quizás una de las más importantes o de las más aceptadas es precisamente que se ve asociado al bajo consumo de fibras y al consumo de alimentos procesados, harinas, grasas, sobre todo productos fritos, almidones, toda esta
que se ve asociado en países industrializados donde quizás por el estilo de vida de las personas se consume más comida rápida y se va dejando de lado un estilo de vida saludable. No solamente la dieta es la piedra angular quizás en el tratamiento o en el mantenimiento del paciente con enfermedad diverticular, pero también se va asociando a la falta de ejercicio o al sedentarismo, a la falta de actividad y también sobre todo a hábitos que no son tan saludables como el tabaquismo o el alcoholismo. Y los pacientes que tienen divertículos, ¿cómo se sienten o cómo se dan cuenta? ¿Cómo pueden llegar contigo y decir, doctor Benito, creo que tengo divertículos? Mira, los divertículos o la enfermedad diverticular se va a dividir de muchas formas, pero para fines prácticos podemos decir que existe la diverticulosis, que es tener divertículos. Muchas personas tienen divertículos y no lo saben. Y de repente les hacen un estudio, una tomografía, por alguna otra causa. Inclusive hay descripciones de divertículos a través de ultrasonido. Les hacen una colonoscopía por otra causa y les encuentran los divertículos y nos los mandan a la consulta o llegan a la consulta. Un paciente que fue a lo mejor con un médico de familia y le pide una tomografía pensando en alguna otra cosa y encuentran divertículos. Esos pacientes que tienen divertículos y que no tienen síntomas son los que tienen diverticulosis, ¿sí? Los pacientes que tienen divertículos, pero que tienen síntomas, se clasifican como enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular se va a dividir en en complicada y no complicada. La complicada son los que empiezan ya a tener episodios de diverticulitis y empiezan a tener ya complicaciones más avanzadas. Y la no complicada, que son pacientes que tienen dolor abdominal. ¿Cómo es el dolor abdominal de un paciente que tiene enfermedad diverticular? Es decir, ese que tiene divertículos y que tiene síntomas. Dolor abdominal en la parte baja. Puede ser en el centro, arriba del pubis, pero generalmente es del lado izquierdo, en la zona que nosotros llamamos fosa ilíaca izquierda, que es el espacio entre el hueso de la cadera y el ombligo del lado izquierdo. Muchas veces ese dolor puede llegar a ser intenso e inclusive la diverticulitis o la inflamación de los divertículos se conoce como la apendicitis izquierda, porque es un dolor muy similar al de la apendicitis, pero del lado izquierdo. Dolor, distensión, síntomas que pueden ser diarrea, pueden ser estreñimiento, va a ser muy parecido a un síndrome de intestino irritable. El paciente, inclusive hay un síntoma que se llama disconfort, que es el paciente, pues a lo mejor no tiene dolor, pero tiene una sensación en la cual no se siente cómodo, no le duele, pero no sabe explicar bien lo que siente. Bueno, eso se le llama disconfort, es un paciente que no está confortable, que no se siente bien. Entonces, esos son los síntomas principales de la diverticulitis. ¿Y por qué dan siempre ahí? Pues porque la mayoría de los divertículos en los pacientes, al menos en América o en México, son del lado izquierdo. Ok, en la parte izquierda del colon. En la parte izquierda del colon, en la parte terminal en un lugar que se llama sigmoides. ¿Los divertículos se ven en la radiografía? O sea, si yo voy y me hago una radiografía de la panza, ¿se ven? No, no se ven. Mira, los estudios que normalmente utilizamos para diagnosticar o para evaluar los divertículos puede ser sí una radiografía, pero es algo que se llama estudio contrastado. Por ejemplo, un paciente que le hacen un colon por enema, que es un enema como un lavado con un medio de contraste, ¿verdad? Que va a pintar todo el colon por dentro y se le hacen unas radiografías y allí se pueden ver pues todos estos pequeños saquitos. Es uno de los estudios más antiguos que existen y que sirven para diagnosticar la presencia de divertículos. Quizás el estudio o el mejor estudio que podemos hacer no tan invasivo es la tomografía contrastada. Pueden verse inclusive los divertículos con la tomografía simple, es decir, sin inyectar medio de contraste a través de la vena, pero pues la tomografía contrastada nos va a dar una imagen más clara acerca de la situación actual de esos divertículos. Es decir, la podemos utilizar en enfermedad no complicada como en enfermedad complicada. Y también pues se pueden ver a través de una colonoscopía, es decir, cuando meten una camarita a través del ano y van viendo todo el colon, pues ahí se puede ver realmente si hay enfermedad diverticular o no, si se ven estos huequitos o estas saculaciones, ¿verdad? Decías que la enfermedad puede estar complicada y no complicada, ¿no? Entonces, asumiendo que un paciente llega a la consulta y tiene una enfermedad diverticular no complicada,
¿Tú qué le recomendarías a este paciente para que no se complique o para que no tenga algún episodio muy fuerte de dolor o que pueda acabar en quirófano? Bueno, siempre, fíjate que es controversial y aquí voy a entrar quizás en controversia con muchos médicos a través del seguimiento del paciente. Por ejemplo, un paciente con diverticulosis, o sea, que tiene divertículos, ¿verdad? Pero que no están inflamados o que no les dan síntomas, realmente ese paciente no hay que hacerle nada. Y es muy común que, por ejemplo, en las instituciones nos manden pacientes a la consulta porque les encontraron divertículos por algún estudio que le hicieron, ¿no? Ese paciente no hay que hacerle nada. Hay que orientarlo a que mantenga un estilo de vida saludable, dieta, fibra, ejercicio, abandonar el hábito del tabaco, del alcohol, que se mantenga delgado, ¿sí? Entre otras cosas, bueno, pues la edad, que es uno de los factores, pues, de riesgo que no son modificables, pues eso no lo vamos a poder corregir, ¿no? Pero sí que se mantengan en un estilo de vida saludable. La enfermedad que ya empieza a dar síntomas, el paciente que llega con divertículos y que ya tiene dolor o molestias, a ese paciente hay que darle más seguimiento. Hay que darle seguimiento realmente. ¿En qué consiste el seguimiento? Bueno, aparte de que mantenga que cambie sus hábitos, medidas higiénico-dietéticas le llamamos, hay que darle tratamiento para el dolor, porque el paciente va a buscar la atención médica porque tiene dolor o porque tiene molestias. Bueno, ese paciente hay una amplia gama de medicamentos para manejar el dolor, desde analgésicos, antiespasmódicos, relajantes musculares, ¿verdad? Inclusive se ha visto que hay tratamientos, se han descrito tratamientos con probióticos para mejorar la microbiota intestinal, lo que se conocía antes como la flora intestinal, antisépticos o antibióticos de acción intraluminal, es decir, que no se absorben, sino que trabajan solamente en el intestino, que ayuda a regular esa microbiota o esa flora intestinal y ayuda y controla los síntomas, ¿verdad? Así como medicamentos sintomáticos, ¿verdad? Obviamente ese paciente hay que estarlo evaluando. ¿Por qué? Porque pues con la edad, pues también aparte del problema de la enfermedad reticular, bueno, un paciente pues podría tener un cáncer por allí, ¿no? De colon, y pues si se le hace una colonoscopía, pues se podría diagnosticar a tiempo, ¿verdad? O sea, con ese estudio podrían encontrar tanto los divertículos y ver cómo están y además ver si hay un Entonces, cáncer, ese ¿no? paciente que no tiene enfermedad complicada, lo que hay que hacer es darle tratamiento y darle seguimiento, ¿sí? ¿Y en los casos que están complicados? La complicación en la enfermedad diverticular es la siguiente. Existen 3 complicaciones frecuentes, que es la diverticulitis, que es la inflamación del divertículo. Es como tienes apéndice, pero no tienes apendicitis. Bueno, tienes divertículo, pero no tienes diverticulitis. Cuando se inflama es diverticulitis, ¿ok? Existe el sangrado diverticular, inclusive el sangrado diverticular es una de las causas más frecuentes de sangrado de tubo digestivo bajo, de sangrado de la última parte del intestino, ¿sí? Y existe la estenosis secundaria a la enfermedad diverticular, que es decir, el paciente se ocluye y se tapa. ¿Por qué? Porque la enfermedad ha ido inflamando tanto la pared del colon y va dejando una cicatrización que va estrechando la luz la parte de adentro del canal del intestino, y pues lo va cerrando y el paciente llega inclusive a ocluirse, a taparse, ¿verdad? Entonces, estas tumoraciones son frecuentes y la mayoría ocurren en la parte final del intestino, y de repente un paciente deja de hacer popó, se empieza a distender y bueno, va a urgencias, se le realizan los estudios, se encuentra una tumoración en el sigmoides o en la parte final del colon, y bueno, pues la mayoría de esas son benignas, ¿no? Vaya, no es cáncer ni malignidad, pero pues requiere un tratamiento quirúrgico. Entonces son las 3 complicaciones. Hay una clasificación que nosotros utilizamos y que es la más fácil de todas, que tiene miles de subclasificaciones o tiene muchas subclasificaciones, pero lo importante es lo siguiente. Se llama clasificación de Hinchi. Entonces, en esta clasificación, que consiste en 4 etapas, las 2 primeras son tratamientos médicos y las dos últimas son tratamientos quirúrgicos. ¿Sí? ¿A quién vamos a darle tratamiento médico y a quién vamos a darle tratamiento quirúrgico? El que está en la primera fase, que es una inflamación del divertículo y de alrededor del divertículo, que inclusive se puede asociar a microperforaciones de ese divertículo y que el mismo borde del intestino lo sella. Ese paciente
requiere tratamiento médico con antibióticos, con reposo intestinal quizás y con tratamiento analgésico antiinflamatorio, ¿verdad? Son pacientes que inclusive pueden tener un tratamiento ambulatorio, es decir, pueden irse a casa con el tratamiento y estar con una vigilancia muy estrecha, pendientes del paciente de ver cómo evoluciona. Son pacientes que a lo mejor llegan con un poquito de fiebre, con mucho dolor, pero que responden bien al tratamiento, ¿sí? Los pacientes que están en el estadio 2, que ya es una infección asociada a esa sintomatología, es decir, todo lo primero más una colección de pus, vaya. Dentro de la cavidad, bueno, dependiendo del tamaño de la colección o de qué tanta sea la colección, inclusive es controversial, pero pudiese en algún caso manejarse en casa. Quizás lo más recomendado es que se hospitalice al paciente para antibióticos por la vena, para controlar el dolor, reposo intestinal, es decir, dejar al paciente en ayuno, darle sus requerimientos por la vena y esperar que ese proceso inflamatorio e infeccioso vaya cediendo. Hay que hacer una tomografía al ingreso y una tomografía quizás a las 48, 72 horas para ver cómo va evolucionando ese cuadro. O sea que podrían ser pacientes en las primeras fases, entiendo, que no van a necesitar cirugía, o sea, nada más le realizan, en la primera mencionas tratamiento médico, los medicamentos que pues normales para desinflamar y todo, y después, en la siguiente, tratamiento a lo mejor en un hospital, ya hospitalizados, pues, vaya, y recibiendo tratamientos por la vena. Claro, y depende mucho del paciente también. Si es un paciente diabético, es una población de riesgo, vaya, inmunosuprimidos, es decir, pacientes que pueden tener VIH, que estén recibiendo tratamiento oncológico, ¿verdad? Como quimioterapia, pues bueno, son pacientes de riesgo que no podemos dejar ir a casa, aún estén en el estadio 1. ¿Verdad? Tenemos que cuidarlos y mantener una vigilancia estrecha. Los pacientes que están en estadio 2 y que no mejoraron y evolucionan al siguiente estadio, ya hay que operarlos. ¿Cómo hay que operarlos o qué hay que hacer? Bueno, el estadio 3 se define como una peritonitis purulenta. ¿Qué es eso? Se llena la cavidad de pus. El tratamiento médico no fue suficiente para limitar la enfermedad y progresó. Ese paciente hay que operarlo. Hay que drenar, hay que lavar la cavidad. Se puede hacer por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica, ¿sí? Inclusive desde el estadio 2, si el absceso es muy grande o si la colección es muy grande, se puede drenar por radiología intervencionista. Es decir, se mete al paciente a la sala de tomografía y se drena guiando por la imagen de la tomografía. Ese absceso solo hace un radiólogo intervencionista, pero va a depender mucho del contexto en donde estés. Si estás en un hospital de alta especialidad o de tercer nivel donde hay todos los recursos, bueno, pues lo puedes hacer. Pero si estás en un hospital comunitario o en un hospital de segundo nivel, pues quizás lo más que le puedes ofrecer al paciente sería cirugía laparoscópica, que desde mi punto de vista no es quizás la opción más indicada, pero me gustaría hacer el paréntesis porque depende quién la hace. Depende si la sabes hacer y depende si sabes realizar el procedimiento. Y aparte, son pacientes seleccionados. La laparoscopía es una técnica quirúrgica que ha venido a revolucionar muchos procedimientos, pero no es la única forma de operar y requiere que el personal que va a realizar la cirugía esté bien entrenado y que sepa realmente lo que está haciendo. Hay pacientes que probablemente no hayan evolucionado bien o que lleguen ya en el estadio 3 al hospital, que ya lleguen con fiebre, con ataque al estado general, es decir, que se sienten decaídos, que están somnolientos inclusive, que están, vaya, algo que nosotros llamamos sépticos, que tienen un síndrome de respuesta inflamatoria, que es decir, la liberación de todas estas toxinas y el paso a la sangre de todas estas toxinas y todas estas bacterias que van a hacer que el paciente se le disemine la infección. Bueno, estos pacientes van a requerir una terapia más agresiva con antibióticos de amplio espectro, e inclusive son pacientes que tienen que estar en la terapia intensiva y esos pacientes son pacientes que a lo mejor no son candidatos a la laparoscopía porque llegan deteriorados. A lo mejor hay que tratar de estabilizarlos un poco o pasarlos directamente a cirugía por la peritonitis. ¿Para qué? Para eliminar ese foco de infección. Entonces, si no sabe hacer laparoscopía, mejor
no meterse a hacerla. Pero se pueden drenar abscesos por la paroscopía, dejar drenaje, se puede revisar el intestino a ver si hay una perforación libre que requiera a lo mejor alguna resección intestinal, la creación de un estoma. Dependiendo si el paciente está estable, si el paciente es un paciente que captaste desde el inicio y que ha ido evolucionando a lo mejor no tan bien y que lo tuviste que llevar a cirugía, a lo mejor en ese mismo momento hacer una anastomosis, es decir, quitar el segmento afectado, y si no está con compromiso hemodinámico, es decir, que su presión esté muy baja, que haya tenido mucho sangrado, que la infección no esté tan diseminada, a lo mejor puedes hacer la resección y en ese momento hacer la anastomosis, es decir, la reconexión, y quizás dejar una ileostomía, es decir, sacar un pedacito del intestino delgado de protección. ¿Para qué? Para que todo el contenido se derive a través de una bolsita, haga popó acá por una bolsita, y pues esa anastomosis o esa reconexión pueda pegar y después, en unos meses, cerrar esa ileostomía de protección. Vaya, hay muchas formas de tratar o de operar a un paciente dependiendo lo que el paciente necesita. Hay guías que nos dicen, dependiendo cómo encontramos al paciente, qué es lo que debemos o lo que se sugiere que se debe de hacer, pero a final de cuentas el que va a tomar la decisión es el cirujano que está recibiendo al paciente y que decide llevarlo a la cirugía. Muchas veces entramos con un plan quirúrgico y encontramos un escenario totalmente diferente a lo que nosotros pensábamos y tenemos que hacer correcciones a medida que vamos realizando la cirugía, ¿verdad? Entonces, esos pacientes, pues bueno, hay que explicarle al paciente que, bueno, pues puede ser necesario que se haga lo que se llama procedimiento de Hartmann, que es lo más común, que quitemos el sigmoide, es decir, la parte terminal una de las partes terminales del intestino que está por arriba del recto, cerramos el recto y sacamos un estoma, ¿no? Hay que explicarle que es como un ano por donde va a estar haciendo popó durante un tiempo y que posteriormente se va a reconectar, que no pasa nada. Cuando el paciente llega ya en estas fases de complicación, lo primero es limitar el daño, evaluar la situación en el momento de la cirugía y tomar la decisión de si hacemos una cirugía conservadora o hacemos quizás algo más agresivo, es decir, reconectarlo en ese momento. Ya cada quien va tomando la decisión al momento de hacerlo. Lo que nos comentas hasta ahorita es que la enfermedad diverticular entonces cuando está complicada es un padecimiento grave que te puede ocasionar incluso la muerte, ¿verdad? Puede dejar muchas complicaciones al paciente. Entiendo que cuando llega el punto, pues lo mejor es cuando el paciente está indicado, pues a tener una atención temprana, un buen diagnóstico y que se opere, ¿no? Ya decidiste operarlo a lo mejor por vía laparoscópica o por vía abierta, depende cuál haya sido tu criterio y el estadio del paciente. ¿Qué sigue después de que ya lo operaste? ¿Qué proceso hay o cómo es la recuperación o por qué etapa va a atravesar el paciente después de que se operó? Bueno, mira, depende mucho de qué cirugía le hayas hecho. Probablemente a lo mejor decidiste hacer una resección y en ese mismo momento la anastomosis de reconectarlo en ese momento y dejarle una ileostomía de protección. Es dejar de todas maneras un estoma, o sea, el intestino derivado, o sea, a través de la pared, para que esté haciendo popó por ahí, y explicarle en qué momento es prudente reconectarlo. Muchos dicen, o las guías dicen que puede ser inclusive de las 6 semanas en adelante. Yo creo que es muy pronto y tiene que evaluarse mucho el contexto de cómo estaba esa cavidad, ¿verdad? Si el paciente, por ejemplo, le dejaste una colostomía, bueno, hay que hacer otro tipo de reconexión, es unir el colon, ¿verdad? Ir a cerrar el colon es una cirugía quizás un poco más compleja, que ambas se pueden hacer por cirugía laparoscópica o por cirugía abierta. Depende mucho, como platicábamos, de las habilidades del cirujano y el contexto en el que estamos. Una cirugía para restitución del tránsito intestinal como tal no es una urgencia. Entonces se tiene que planear bien, el paciente se tiene que nutrir bien, tiene que modificar su estilo de vida, hacer dieta. Y con dieta no me refiero a una restricción de calorías ni a matarse de hambre, nada. El paciente tiene que comer lo que deberíamos todos comer sanamente, ¿no? Y cambiar sus hábitos, empezar a hacer quizás un poquito más de actividad física, definitivamente dejar el alcohol, dejar el tabaco, que son factores de riesgo bastante importantes, tratar de reducir peso para que la cirugía pues sea un poco más fácil técnicamente. Y las recomendaciones es el seguimiento estrecho del paciente y
empezar a planear la cirugía junto con el paciente. El paciente no... Porque lo que pasa muy frecuentemente es que lo operan de urgencia, le dejan una colostomía y abandonan al paciente. Y ya el paciente ya no lo vuelvo a ver. Y ahí el paciente anda peregrinando del médico en médico, en médico en médico. Y como es una cirugía que a lo mejor no todos los cirujanos se sienten cómodos haciendo, sobre todo porque no saben qué fue lo que hicieron en la cirugía previa, casi nadie le quiere entrar a estos pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, me llegan pacientes a la consulta, tanto privada como institucional, que por favor, doctor, opéreme, por favor. O sea, y no es una cirugía tampoco barata. Es una cirugía en que después de la restitución hay que dejar al paciente varios días en ayuno, hay que dejarlo hospitalizado y pues bueno, sí es una cirugía que va a salirle un poco costosa. Si es una institución, pues bueno, el paciente tiene que saber que va a estar varios días ahí hospitalizado, ¿no? Los pacientes que ya tienen enfermedad diverticular, me imagino el caso típico, supongo por los antecedentes que mencionas, debe ser un ancianito o un paciente de edad mayor, pues no necesariamente tan anciano, pero un paciente de edad mayor. ¿Esos pacientes que ya tienen divertículos en algún momento pueden evolucionar a tener un cáncer por los divertículos? La diverticulitis, bueno, la enfermedad diverticular no genera cáncer, pero un paciente que tiene enfermedad diverticular puede tener más riesgo quizás de presentar un cáncer. Es decir, es concomitante, pues vaya, no es la causa del cáncer los divertículos, pero esos pacientes sí tienen más riesgo de tener una enfermedad maligna de colon, vaya, un cáncer de colon. Tal vez entonces el cáncer se pudiera estar, o de hecho estoy seguro que así es, ¿no? Asociado a los mismos factores de riesgo que te van a producir la enfermedad diverticular. Es correcto, ¿verdad? Aunque hay pacientes que tienen cáncer y que nunca han tenido estos factores de riesgo. Vaya, el cáncer claro, es multifactorial. Lo que sí me gustaría que quedara claro es, por ejemplo, ahora que mencionas los pacientes que más se complican, aparte de que ya se está viendo más en pacientes jóvenes de 35, 40 años, que no era la población habitual de la enfermedad diverticular complicada, los abuelitos. O sea, es importante que los abuelitos, la mayoría se quejan y nadie les hace caso. Y la abuela siempre vive con dolor y siempre con colitis y la llevan y le dan tratamiento y nadie le manda a hacer un estudio. Esa abuelita que tiene dolor, esa abuelita que tiene síntomas a cada rato y que se está quejando, esa es la que hay que hacerle más caso. Porque cuando llegan ya con el divertículo sangrando, cuando llegan ya ocluidos o cuando llegan ya con la perforación del divertículo, ya quizás es muy limitado lo que se les puede ofrecer, porque en sí la edad los condiciona mucho a que se compliquen más. Ya por último, para cerrar, me gustaría que nos platicaras alguna anécdota o algún caso que tenga que ver con divertículos, enfermedad diverticular, cirugía y de cómo tu cirugía le cambió la vida a los pacientes o a ti mismo. Fíjate que hace un tiempo tuve un tío que tuvo una complicación que es poco frecuente en la enfermedad diverticular, pero que es muy que se da cuando la enfermedad diverticular es crónica, y es algo que es una fístula recto vesical o colo-vesical, ¿verdad? Que es cuando se forma un trayecto entre la vesícula, entre la vejiga y el recto. Y el colon, vaya. Y él tenía muchos problemas porque pues el contenido del intestino se pasaba hacia la vejiga, infecciones de la orina frecuentes, inclusive hay pacientes que llegan a evacuar a través de la orina, imagínate. Entonces, es una enfermedad pues que los mantiene sintiéndose mal durante mucho tiempo y es una enfermedad que el paciente no quiere ni salir por eso, ¿verdad? Entonces, a estos pacientes lo que podemos ofrecerles es operarlos y el paciente se le quitan todos los síntomas. Lo que hacemos es corregir la fístula, es resecar la fístula, corregirla, cerrar la vejiga, reparar el intestino o a veces cortar el segmento afectado y volverlo a conectar, ¿no? Es una cirugía un poco compleja, pero al paciente le va muy bien y le cambia la vida. El paciente ya no tiene infecciones, ya no tiene fiebre a cada rato, ya no tiene molestias y la verdad que los pacientes quedan súper agradecidos después de la cirugía. ¿Por qué? Porque eso les cambia la vida de algo que a veces era incapacitante o que el paciente no quería ni salir de su casa, a poder hacer una vida normal, a jugar con sus nietos, a
inclusive ganar peso de nuevo, porque hay muchos que pierden peso. Hay pacientes que ya no quieren ni comer por no hacer popó, ¿verdad? Entonces, la verdad que esta cirugía le cambia la vida a los pacientes. Qué impresionante. Pues ya saben, amigos, yo creo que por hoy podemos concluir aquí. Ya saben que es importante, primero, que vayan con cirujanos plásticos certificados cuando quieran realizarse un procedimiento. Perdón. Y segundo, que coman frutas y verduras. Fibra, sobre todo, fibra. Ya sea... miren, si está en la naturaleza, es bueno. Todo lo que es artificial no es tan bueno, ¿verdad? Yo soy el doctor Benito Antonio Ramón García. Me pueden encontrar en Facebook como doctor Benito Antonio Ramón García o en Instagram como Benito el Cirujano. Jorge. Soy el doctor Jorge Romero Ruiz, cirujano plástico, @DR Jorge Romero en casi todas las redes. Un abrazo para todos. Déjenos sus preguntas en nuestro canal de YouTube y para que podamos nosotros tocar los temas de los cuales nos pregunten. Hasta la próxima, Benito. Saludos. Saludos. Pues sí.